Saludamos a don César Augusto Dávila, periodista de larga trayectoria, que ha hecho historia en el periodismo y sigue haciéndola ahora desde la dirección del diario El Hermanón. Bienvenido. Muy buenas noches, Rafael. Gracias por tu invitación y te felicito por los conceptos que acabas de subrayar en tu editorial de presentación. Yo quisiera ahondar en el tema porque en Latinoamérica en general y en nuestro país en particular, ante la falencia o decadencia del peso político de los partidos, los medios de comunicación acaban de asumir por vacío de poder una función determinante en lo que es la opinión pública, lo que sí se llama la opinión pública. Y en tal medida han extralimitado sus funciones que pretenden marcarle pautas a los presidentes, decirle a los congresistas lo que tienen que hacer y explicar en realidad el país que ellos quieren de acuerdo a sus intereses. Entonces yo creo que eso es un severo llamado de atención para quienes trabajamos en periodismo, en comunicación y también para los que ejercen función política. Vamos a determinar quién es quién en el país, quién manda a quién y hasta qué punto debemos ejercer lo que se llama libertad de prensa o de opinión y hasta qué punto estamos haciendo simplemente valer opiniones de determinados empresarios. Te tengo una propuesta y es presentar algunos lineamientos de esta ley de comunicaciones. Hoy el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, inauguró una conferencia llamada Periodismo Responsable en la ciudad de Guayaquil. Tenemos algunos extractos de esta conferencia. Esta conferencia es muy profunda, muy amplia, seguramente hay segmentos o partes que por razones de tiempo no las vamos a ver, pero quisiera presentarte una primera idea del presidente Rafael Correa. En lo particular, yo he estado convencido que en materia de prensa, la mejor ley de prensa es la que no existe. Sin embargo, las fronteras entre los países se han vuelto más porosas. Hoy lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Europa mismo, no nos es lejano. Y por eso analizamos esta coyuntura especial de una ley de comunicaciones. ¿Qué dice el presidente de la República? Escuchemos la primera parte. Debatió, tratando de legitimar por parte de ciertos periodistas, grupos de poder y medios de comunicación, ley de comunicación, siguen diciendo mentiras, ¿no? Que el gobierno es el que tiene el monopolio de los medios de comunicación. Sepan ustedes que el 85% del espectro radioeléctrico está en manos privadas y es un bien público, de acuerdo a la Constitución. Solo 15% no es que esté en manos del gobierno, está en manos del gobierno, de municipios, prefecturas, universidades, sector comunitario, radios indígenas, etc. Pero así es como se miente. Y creen que una mentira repetida 1000 veces se va a convertir en verdad. El tema de monopolio, el sector privado tiene los medios de comunicación. Claro. Él habla por Ecuador, pero es muy similar la situación en América Latina. Efectivamente. Mira, en realidad todos los periodistas hemos defendido siempre la idea que tú has esbozado de que la mejor ley de prensa es aquella que no existe, puesto que todo está consignado en el Código Penal. El delito de difamación, la calumnia, el panfleto, el libelo, todo eso está considerado en nuestro Código Penal. Pero si nosotros analizamos ese mismo código o el de procedimientos civiles o la Constitución de la República, quisiéramos encontrar dónde está pontificado o dicho o tipificado que son los dueños de los medios de comunicación los que van a normar la vida política del país. Creo que eso es muy diferente, y más en el caso que tú has puntualizado muy bien y que es muy preocupante, de que la mayoría o muchos de los medios de comunicación están en manos de personajes extranjeros y algunos de ellos tremendamente financiados por países cuya relación con nosotros es bastante sensible. Perfecto. En el caso, por ejemplo, de un grupo económico como el de Canal 4, sabemos la influencia en un gran porcentaje de la publicidad o el dinero, vamos a llamar el presupuesto de las empresas o corporaciones chilenas. Eso es bastante delicado. Mostramos hace unos días el diario El Comercio y vemos cómo está levantado en peso por la publicidad chilena. Bueno o malo, es un tema a debatir. Te muestro otra declaración en esta conferencia tan importante del presidente Rafael Correa, en este caso el espectro radioeléctrico, un concepto que los comunicadores no deben dejar de lado. Todos los ciudadanos deben saber qué es el espectro radioeléctrico. Escuchemos. Y en cuanto al espectro radioeléctrico, se democratizó el Consejo de Telecomunicaciones, el cual, escúchenme bien, estudiantes de comunicación social, antes de nuestro gobierno lo conformaban los mismos propietarios y accionistas de los medios, y se repartían las frecuencias de acuerdo a sus intereses, dejando a los funcionarios públicos
como meros testigos de honor, a lo sumo con voz, sin voto, y se repartían de esta forma el espectro radioeléctrico. Pese a que dicho espectro, como lo he manifestado, de acuerdo a la Constitución, es propiedad del Estado, es un recurso de todas y todos los ecuatorianos. Podemos discrepar con el presidente de Ecuador en muchas cosas, pero aquí hay un asunto de fondo. Está privatizado prácticamente el espectro radioeléctrico. Bueno, lo que debemos coincidir con la expresión del mandatario de Ecuador es en que tanto en Ecuador como en Perú el citado espectro radioeléctrico es propiedad estatal. Por lo tanto, en teoría básica y constitucional, es de todos los peruanos. En tanto y ergo, quien lo utiliza debería pagar por ello. Esto se refiere a la tributación. Si atendemos a este fenómeno, convendría revisar si estos señores que viven o disfrutan de este bien nacional que es el espectro eléctrico o radioeléctrico, están cumpliendo con su tributación en forma debida. Las informaciones que yo tengo son ligeras y por eso no las voy a puntualizar, pero tengo entendido y está a mi saber que no es así. Por eso sería bueno que las unidades de investigación, que son tan vehementes y tan certeras en muchos casos, averiguaran cuánto de los señores empresarios de los medios de comunicación tributan honestamente. Bien, con los antecedentes en los años 90, algunos se ajustaron pues a una serie de compensaciones tributarias, condonaciones y otros desde una SUNAT digitada, obviamente desde el SIN. El presidente Rafael Correa habla también de medios para los pueblos y las comunidades indígenas. Escuchemos. Ahora, gracias a este control público sobre el espectro radioeléctrico, se han podido entregar 14 frecuencias de radio a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, eternamente marginados en la comunicación social. ¿Quiénes están marginados en la comunicación en nuestro país? Un antiguo dicho virreinal sentenciaba que Lima es el Perú, pero eso no es verdad. Y lo sabemos los que hemos recorrido la patria de punta a punta en función de nuestro trabajo. El Perú es un país maravilloso, rico en etnias, en capacidades, en paisajes, en gastronomía, en miles de cosas, pero a nuestros hermanos del interior los tenemos olvidados o ninguneados, como se dice ahora comúnmente, y eso no tiene que ser así. Hay ahora posibilidades radiales, por ejemplo, y muchas facilidades también con las ondas electromagnéticas y las posibilidades televisivas. Es mucho más fácil que antes, no se necesita una gran infraestructura para que podamos hacer llegar voces e imágenes de todos nuestros hermanos, de todos nuestros compatriotas. Y estas personas también tienen mucho que decir, mucho que reclamar, mucho que denunciar, para que el Perú llegue a ser realmente un país igualitario o inclusivo, como se dice ahora. Quiero reflexionar en voz alta. Don César Augusto Dávila es un hombre de mucha experiencia, ha visto varios gobiernos, ha conocido a muchos periodistas, pero es soñar si es que pensamos que debería haber, por ejemplo, un canal de televisión de los periodistas, donde estén los gremios, el Colegio de Periodistas, por ejemplo, o de comunicadores, relacionistas públicos, donde estén, por ejemplo, las facultades de ciencias de la comunicación de las universidades, o donde esté la Federación de Periodistas del Perú, o el Colegio de Periodistas del Perú, claro, la Asociación de Periodistas del Perú. ¿Sería este un ideal realizable? Tengo entendido que en Chile, para hablar de una cosa cercana, son las universidades las que tienen el predominio ideológico, vamos a decir, en el sentido del concepto general de la propagación de noticias, las que manejan este criterio. En países también como Canadá, en Holanda, asociaciones periodísticas y de intelectuales y artistas participan en la gestión de los medios de comunicación. ¿Por qué hemos de suponer que los empresarios son las personas que le marcan el paso a la cultura, al desarrollo, a la formación juvenil, a los asuntos familiares en un país? No me parece. Hay muchos personajes capacitados en distintas disciplinas, sociólogos, profesores, artistas, pensadores, que podrían manejar, pronunciarse e integrar directorios que capaciten y mejoren el nivel cultural de nuestro país, que naturalmente está muy venido a menos. ¿Qué pensar, por ejemplo, ayer de un grupo, el grupo RPP, Radio Capital en concreto, ha habido despidos de varios periodistas? Se habló de una cifra alta, de ahí ahora están las versiones de que son menos, pero son. Al haber estos despidos, si existiera, por ejemplo, esa televisión comunitaria o televisión pública en nuestro país, sería bonito
que un canal de televisión tenga a los periodistas gestionándolo, administrándolo, haciendo la programación realmente. ¿Sería esto posible? Qué bonito sería el mejor canal de repente, porque sería de los periodistas. Pero por supuesto, y no solamente es en el sentido de la producción intelectual que se entrega al público, también tenemos que considerar que el periodista, el comunicador, es un ser humano con sus obligaciones, con sus dependencias familiares, y entonces esta persona tradicionalmente en nuestro país está sujeta al despido intempestivo. Ese es casi un amigo que tenía humor negro, decía, de profesión, despedido, ocupación eventual, periodista, o sea, y no se alejaba mucho de la realidad. Todos los que tenemos una larga trayectoria en este oficio, sabemos pues que el despido está a la vuelta de la esquina y a veces no sabemos por qué. Te invito y a los televidentes también a escuchar otras palabras de Rafael Correa, si es que esa ley de comunicación en Ecuador va a mejorar el trabajo de la prensa o no. Escuchemos. Con la nueva ley de comunicación, como habíamos mencionado, recientemente aprobada, en la gratitud en nombre del pueblo ecuatoriano, a los asambleístas aquí presentes y por intermedio de ellos a toda la asamblea, por haber cumplido con el mandato popular, con la Constitución, con su deber patriótico, 4 años bloqueados por el cartel de medios y sus corifeos. Finalmente, con la nueva ley de comunicación, lo que se busca es una mejor prensa. Claro que van a estar asustados los partícipes de la mala prensa, los buenos periodistas, la buena prensa, está más que contenta, porque sabe que es una ley tremenda, beneficiosa, cuando se hace verdadera comunicación social. ¿Qué sabes de la historia de Ecuador en materia de medios de comunicación? ¿No es fuerte cuando dice Correa los carteles de la prensa o se refiere a algunas familias en Ecuador? Volvemos al inicio de nuestra conversación, cuando las comunidades ideológicas, que es como se denomina a los partidos políticos y que deberían ser pilares de la democracia, abdican su función de rectores del pensamiento, la asumen otros factores, porque la naturaleza y la política odian los vacíos. Cuando se produce un vacío, otra fuerza la reemplaza. En este caso, se está produciendo el reemplazo de la opción política por la función de los medios. Y yo te voy a decir algo, cuando hace pues más de 200 años o algo más en Inglaterra y más tarde en Estados Unidos se postula las leyes de la libertad de prensa, se formula también una serie de categorizaciones dentro del ejercicio periodístico. Existen los intereses del propietario empresarial que está decidido a captar publicidad, a llegar a mayores consumidores, pero también siempre existieron los columnistas, o sea que eran personas que podían hablar a nombre propio y opinar, a veces en discrepancia de la línea editorial. Con el correr del tiempo eso se ha ido neutralizando y las personas que ejercen el columnismo, y lo puedes ver todos los días, es simplemente un coro ritual del pensamiento del empresario. Entonces eso coacta lo que se entiende por libertad de prensa y de opinión. A propósito de lo que mencionas, el presidente Correa pone en la balanza dos situaciones. El de los ciudadanos frente al abuso mediático. Escuchemos. Se empodera a los ciudadanos, no al gobierno, a los ciudadanos. No es que los ciudadanos estén en función de los medios van a estar en función de los ciudadanos, el gobierno va a estar en función de los ciudadanos. Se empodera a los ciudadanos para que puedan defenderse de los abusos del poder mediático. Se promueve una ciudadanía crítica que puede exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios, como es el derecho y el deber de nuestra sociedad, por las características de la información, que es un derecho y un bien público que puede afectar a toda la sociedad. No estamos hablando de tabaco, no estamos hablando de corbatas. La ley busca democratizar la propiedad de los medios de comunicación e impulsar medios fuera de la lógica de mercado, esto es, medios públicos y comunitarios, así como la democratización del espectro radioeléctrico, que como ya mencioné, 85% está en manos privadas, pese a ser un recurso público.